Estamos en el Centro de Interpretación del Paludismo, en la finca El Robledo, de Losar de la Vera, y nos acompaña don Juan Atenza, doctor en Medicina y premio del Centro de Interpretación del Paludismo 2024, hoy 25 de abril, que además es el Día Internacional de la Malaria, conocida como paludismo. Doctor, buenos días. Hola, buenos Gracias por acompañarnos. ¿Qué se siente al recibir este premio? Bueno, pues indudablemente un gran honor, una satisfacción importante al comprobar que personas como las que dirigen y las que llevan adelante la labor del Centro de Interpretación del Paludismo del Robledo, en Losar de la Vera, que es uno de los centros fundamentales en su época de la lucha contra el paludismo en nuestro país, hayan pensado en mí como una persona que haya acumulado pues, algún mérito en relación con, ya en mi caso, de la divulgación del problema del paludismo en nuestro país, y no solamente en nuestro país, por supuesto, sino también en los países donde tiene mayor prevalencia, que es fundamentalmente países del África subsahariana. Usted fue durante muchos años, creo que 20 años, el director del del Instituto de Salud Pública de Castilla-La Mancha, con sede en Talavera. Y además podemos decir que es una de las personas que más ha investigado la historia del paludismo en nuestro país. Cuéntenos, ¿en qué punto estamos con respecto a la malaria? En nuestro país, en este momento, estamos bien. El paludismo se erradicó, el paludismo y malaria es lo mismo, son dos maneras de denominar la misma enfermedad. Se erradicó en la década de los 60, o sea, hace ya pues casi 60 años que se erradicó en nuestro país, y por tanto, en ese sentido, la situación española es de vigilancia fundamentalmente, sobre todo pues, para tener controlados los casos importados, que llamamos personas que o bien porque se desplazan a España por razones de trabajo, vienen de países donde es endémica la enfermedad y pueden tener la enfermedad, y también españoles que nos desplazamos al extranjero por fines turísticos o de trabajo y que nos podemos ver expuestos en estos países a la picadura del mosquito, y a la vuelta a nuestro país pues presentar síntomas de enfermedad. Entonces, ahora mismo en España la labor fundamental es controlar estos posibles casos aislados que pueda haber. Y también yo creo que como país desarrollado que somos, tenemos una labor importante que desarrollar en la cooperación internacional, ayudando que aquellos países en los que el problema es endémico pues puedan acceder a métodos de prevención y de tratamiento que sean eficaces. ¿Podemos afirmar que actualmente ya existe una vacuna eficaz contra la malaria? Existen ahora mismo dos vacunas. Una tiene una eficacia bastante limitada, del 30%, aunque el 30% es mucho, si estamos hablando de 600.000 casos nuevos, de 600.000 defunciones prácticamente se producen al año en el mundo como consecuencia del paludismo, y hay unos 250 millones de casos. El 30% de 250 millones es muchísimo, ¿no? Serían unos 70 millones de personas que podrían verse libres de la malaria. Pero es que la mejor noticia es que ahora mismo se está probando otra vacuna que parece ser que va a tener una efectividad bastante mayor. Se va a acercar, al parecer, al 70%. Estamos todavía en fase de prueba. Estas son noticias esperanzadoras, pero que todavía no nos permiten lanzar las campanas al vuelo. Lo que implica es que no se debe cejar en la investigación. El paludismo es una enfermedad que afecta fundamentalmente a los pobres de los países pobres, y precisamente por eso no ha sido demasiado atractivo para la industria farmacéutica desarrollar pues, todo el arsenal terapéutico que sería posible que hubiéramos accedido a ello si las condiciones hubieran sido distintas. Pero bueno, poco a poco, a través de distintas iniciativas de gobiernos y de organizaciones no gubernamentales, vamos avanzando en este campo también. Bueno, usted se jubiló en 2020, ahora tiene una vida más sosegada. ¿Sigue investigando? Sí. Me gusta el campo de la investigación, es algo que te permite organizarte a tu manera. Trabajo fundamentalmente en investigación en el campo de la historia, de la medicina, pero también historia general en la ciudad en la que vivo, en Talavera de la Reina, y te permite pues, organizarte tu tiempo, te permite mantenerte en contacto con personas, con fuentes de información, y eso yo creo que te da vida. Uno de los retos que tenemos en las sociedades como la española actual
donde la esperanza de vida es amplia, es conseguir que los últimos años de la vida pues, sea plena, que podamos añadir vida a los años. Como decía la Organización Mundial de la Salud. Al principio había que añadir años a la vida, porque moríamos jóvenes, ahora hay que añadir vida a los años. Talavera es una ciudad que es prima hermana de La Vera. Vienen muchos talaveranos. ¿Cómo ve la vida en La Vera? ¿Cómo la percibe? ¿Conoce mucho La Vera? La conozco muy bien porque, entre otras cosas, durante unos 15 años tuve casa en La Vera. Ah, ¿y qué pueblo? En Madrigal. ¿Y ya no tiene casa en Madrigal? Ahora ya no. Bueno. Desafortunadamente. Yo cuando llegué a Talavera, yo soy de Murcia, llegué a Talavera en el año 1977 y relativamente pronto pensamos mi mujer y yo buscar una segunda residencia en una zona que sobre todo en verano pues tuviera mejor clima que Talavera, que es una ciudad muy calurosa. Y estuvimos debatiendo varias ubicaciones donde colocarnos y decidimos finalmente La Vera, por razones varias, entre ellas que teníamos amigos que vivían allí, y durante unos 15 años aproximadamente mantuvimos la residencia y desde luego fueron de los años, sobre todo los veranos, más felices de nuestra vida. Lo pasábamos estupendamente por el entorno paisajístico, natural, y también porque, aunque no es peloteo, por la calidad humana de las personas que nos rodeaban. Los vecinos te hacían la vida absolutamente fácil aquí, y creo que eso es una constante en buena parte del mundo rural español, pero La Vera es un territorio especialmente amistoso. Doctor, enhorabuena por ese premio y muchas gracias. Gracias a ustedes.